Esta es la presentación del parcial correspondiente al segundo corte con respecto al tema de liquidación de sociedad conyugal. Mi caso tiene pues dos sujetos principales que son Valentina y Roberto. Conforme vamos a ir leyendo el caso que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, vamos a ir ubicando cada uno de los bienes en lo que sería el inventario, que se va a encontrar apareciendo en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, Valentina y Roberto contrajeron matrimonio civil el 10 de enero del 2012 sin celebrar capitulaciones matrimoniales. Hoy deciden disolver la sociedad conyugal teniendo en cuenta la siguiente situación patrimonial. Valentina tiene un automóvil, el cual fue adquirido por compraventa en el año 2005 por valor de 54 millones de pesos. Recordemos que pues antes de la sociedad conyugal no nos importa a qué título fue adquirido el bien, sino el tipo de bien. En este caso, pues el auto resulta ser un bien mueble que por haber relativo va a entrar a ser social y que más adelante nos va a generar lo que es un pasivo interno a favor de lo que pues, sería Valentina. En el 2010, Valentina compró un boleto de lotería con el cual ganó 320 millones de pesos en el día de su cumpleaños. Dicho dinero lo gasta de la siguiente forma. Con 300 millones de pesos paga un viaje a Cartagena con su amiga Jennifer y decide donar los 20 millones de pesos restantes a una fundación para perritos abandonados. Entonces, ninguno de estos valores en realidad los vamos a tomar en cuenta porque prácticamente fueron adquiridos antes de la sociedad conyugal y fueron gastados antes de la sociedad conyugal. Por lo tanto, pues podemos seguir. Posteriormente, en el año 2011, adquirió un apartamento ubicado en Soacha por valor de 110 millones de pesos gracias a la herencia de su madre. Hasta aquí podemos aludir que pues este apartamento, pues primero que todo no nos importa si es a título gratuito o a título oneroso, pero pues cabe recalcar que es a título gratuito. Nos importa que pues es un bien inmueble que fue adquirido antes de la sociedad conyugal y por lo tanto pues va a ser propio. Sin embargo, Valentina en el 2020 vende este apartamento por 130 millones de pesos y con ese dinero lo que hace es comprar otro apartamento ubicado en Chía. En este momento lo que podemos ver es que pues, ese apartamento o ese dinero pasa a ser social, ya que pues, se está vendiendo o se está adquiriendo dentro de la sociedad conyugal. Sin embargo, en la escritura de compraventa, Valentina expresa el ánimo de subrogar. Por lo tanto, el bien va a seguir siendo propio y pues jamás pasó a ser social. En 2020 adquirió por prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria un lote por valor de 175 millones de pesos. Recordemos que la vigencia de la sociedad conyugal inició en el 2012 y que para la prescripción extraordinaria, para la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria deben haber pasado aproximadamente 10 años. Por lo tanto, vamos a remitirnos a lo que es la causa de esa prescripción adquisitiva de dominio, porque eso es lo que nos importa. La causa de esa prescripción adquisitiva de dominio debió haberse dado hace 10 años, o sea, en el 2010, lo que quiere decir que fue antes de la vigencia de la sociedad conyugal. Por lo tanto, ese bien va a ser propio. En 2021, Valentina compró un cartón de bingo con el cual ganó 86 millones de pesos, los cuales gastó de la siguiente manera. Empleó 15 millones en abrir un CDT, el cual hasta la fecha ha generado unos intereses de 7 millones de pesos, lo que quiere decir que pues hasta la fecha el valor del CDT es de 22 millones. Con 20 millones de pesos de los 86 millones ganados en el bingo, compró una moto, la cual decidió regalar a su ex Carlos. Pues aquí pues claramente Roberto no estuvo de acuerdo, por lo tanto estos 20 millones de pesos pues claramente son sociales porque pues el bingo fue comprado y fue ganado y adquirido durante la sociedad conyugal. Sin embargo, estos 20 millones a futuro nos van a generar lo que sería un activo imaginario a favor de la sociedad conyugal. Con otros 30 millones de pesos pertenecientes a los 86 que se ganó del bingo, Valentina compró un pequeño lote para arrendarlo como parqueadero. Pues claramente eso es un bien social, fue adquirido dentro de la sociedad conyugal, etc. Usó también Valentina 20 millones para pagar su especialización en Derecho de Familia. Roberto pues no está de acuerdo con dicha especialización, pues considera que el título de abogada ya es suficiente. Sin embargo, no interesa si Roberto pues, no está de acuerdo con esta decisión de gastar sus 20 millones de pesos en dicha especialización, porque pues prácticamente ese dinero se está invirtiendo a favor de la sociedad o uno de los cónyuges, no se está invirtiendo en un tercero o en una persona ajena a la sociedad, como lo fue, por ejemplo, con la moto.
Y el millón restante de esos 86 millones de pesos, Valentina decide regalárselos a su mejor amiga Jennifer para que pues ella los invierta en ropa, con lo cual pues Roberto tampoco está de acuerdo, pues considera que su amiga Jennifer es una mala influencia. En este punto, como pues Valentina le está regalando ese dinero y está saliendo de la sociedad conyugal y no hay autorización de Roberto para esto, este dinero o este valor va a ser un activo imaginario, o sea, es un dinero que debería estar igual que la moto, debería estar, pero no está. Por lo tanto, se van a colocar en el activo imaginario más adelante. Con respecto a los bienes en cabeza de Roberto, Roberto pues tiene una finca adquirida por compraventa en 2006 por valor de 400 millones de pesos. Esta finca pues claramente es un bien propio porque fue adquirida antes de la vigencia de la sociedad conyugal y es un bien inmueble, por lo tanto pues no va a entrar por el haber relativo como lo hacen los bienes muebles. En 2007 compró una casa por valor de 260 millones de pesos, es la misma circunstancia que con la finca, puesto que también es un bien inmueble y por ende pues no entra a la sociedad conyugal ya que fue adquirido antes de la misma. El 9 de enero del 2012, Roberto encontró en la calle una esmeralda que tiene un valor de 10 millones de pesos y lo adquirió por el modo de ocupación el 10 de febrero del 2012. Lo que quiere decir que pues Roberto encontró esa esmeralda un día antes de que se iniciara la sociedad conyugal, por lo tanto podríamos creer que es propio. Sin embargo, recordemos que esta esmeralda pues es un bien mueble, por lo tanto, y por el haber relativo va a entrar a ser social. Así la causa haya sido pues antes de la sociedad. Esta pues esmeralda, como dije, está valuada en 10 millones de pesos y la adquirió por el modo de ocupación después de los 30 días específicos de ley. Al día siguiente de haber adquirido por ocupación dicha esmeralda, Roberto volvió al mismo lugar donde la encontró con la esperanza de encontrar otra y efectivamente encontró un rubí por valor de 6 millones de pesos que adquirió por ocupación el 12 de marzo del 2012. Este rubí pues es un bien social prácticamente porque fue adquirido dentro de la sociedad conyugal y de hecho hasta la misma causa fue dentro de la sociedad conyugal, se dio dentro de la sociedad. Posteriormente, en 2015, Roberto apuesta con su amigo Javier. Cada uno pone 5 millones de pesos a quien le atine al marcador del partido de fútbol. Y pues quien le atine se quedará con esos 10 millones de pesos. Roberto gana esa apuesta y con ese dinero decide comprar una camioneta sobre el cual actualmente pues recae una prenda de 4 millones de pesos. Aquí tanto la camioneta como pues la deuda van a ser sociales porque fueron adquiridas dentro de la sociedad a título oneroso. En 2017 compró un apartamento por valor de 200 millones de pesos, sobre el cual actualmente también recae una prenda de 60 millones de pesos, tal cual con el bien anterior, fue un bien adquirido dentro de la sociedad conyugal a título oneroso. Recordemos que si es a título gratuito, pues será social, será propio en ese caso. Sin embargo, pues aquí será social tanto la deuda como el apartamento. Con sus salarios devengados entre 2016 y 2022, decidió abrir una cuenta en la que hasta la fecha se encuentran 200 millones de pesos, lo cual pues también va a ser social. Y en 2022 adquirió por prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria un lote por valor de 200 millones de pesos. En este bien pues no vamos a tener en cuenta, pues vamos a tener en cuenta la causa que fue hace 10 años, pero la causa prácticamente se debe haber dado en el 2012, o sea, dentro de la sociedad conyugal, porque recordemos que la sociedad conyugal comenzó en ese año, en 2012. Dicho esto, podemos pasar a analizar todo lo que pues, nos atañe con respecto a la etapa de liquidación. Entonces, iniciamos por el activo social. En el activo social encontramos el activo bruto, que son los bienes sociales en cabeza de Valentina, que pues encontramos el auto por valor de 54 millones de pesos, el CDT por valor de 22 millones, el lote por valor de 30 millones. Luego los bienes en cabeza de Roberto, que está la esmeralda por valor de 10 millones de pesos, el rubí por valor de 6 millones, la camioneta por valor de 10 y el apartamento por valor de 200, la cuenta por valor de 200 y el lote también por el mismo valor de 200. Lo que nos quiere decir que el subtotal de este activo bruto va a ser 732 millones de pesos. Aquí pues claramente cabe recalcar que solamente entran los bienes que son de carácter social, que pues claramente los distribuimos aquí en lo que es el inventario. Posterior a esto, nos remitimos a lo que podría ser el activo imaginario social, que pues es la recompensa a favor de la sociedad y en contra de los cónyuges. En este caso, pues está en contra de Valentina por la moto y por la ropa regalada hacia Jennifer. La moto tiene un valor de 20 millones, la ropa tiene un valor de 1 millón, por lo tanto, pues el activo imaginario social va a ser de 21 millones de pesos.
Y el total del activo líquido imaginario social, pues aquí se va a sumar tanto el activo bruto como el total del activo imaginario social, lo que nos dará 753 millones de pesos. Y aquí ya podemos pasar a lo que sería el pasivo social. Encontramos lo que es el pasivo externo, que va a estar en cabeza de Roberto en este caso. Encontramos la prenda ya mencionada respecto del carro y la hipoteca respecto del apartamento. La prenda va a tener un valor de 4 millones de pesos y la hipoteca de 60, por lo cual el subtotal del pasivo externo será de 64 millones. Posterior a esto nos remitimos a lo que es el pasivo interno, que pues aquí hablamos es de una recompensa que va a ser en contra de la sociedad y a favor de uno de los cónyuges, o sea, de los cónyuges que aportaron pues ese bien, ese dinero o el aporte en realidad de los cónyuges. Entonces, en este caso, cada uno pues tiene un pasivo interno, está a favor de Valentina y también de Roberto. A favor de Valentina está el carro que ya aportó al inicio, que son 54 millones de pesos, que ya había adquirido pues antes de la sociedad, pero por el haber relativo pues entró a ser social. Y a favor de Roberto encontramos la Esmeralda por 10 millones de pesos. Por lo tanto, el subtotal del pasivo interno son 64 millones de pesos. Esto lo sumamos con el total el subtotal del pasivo externo, lo que nos da 128 millones de pesos. Posterior a esto encontramos el activo líquido imaginario social, que es la resta del total del activo y el total del pasivo. Total activo 753 millones y total pasivo 128 millones de pesos. Entonces aquí hacemos la resta y el valor total será entonces 625 millones de pesos. Por lo tanto, entramos a lo que sería la etapa de distribución. Entonces encontramos lo que son nuestras columnas. Están los cónyuges, el activo social, el pasivo social y el activo líquido imaginario social. Colocamos el total de cada una de estas columnas, el total del activo social que son 753, el pasivo social 128, etcétera. Y aquí lo que hacemos es repartir de manera equitativa, 50-50, como lo podríamos decir en otras palabras. Entonces, el activo social, esos 753 millones, los vamos a dividir en dos y nos van a dar 376 millones 500 mil pesos de gananciales para pues, los cónyuges. Recordemos que los gananciales y los gananciales líquidos son diferentes. Los gananciales son el activo social como tal de esta distribución, y los gananciales líquidos es ya la resta del activo social con el pasivo social en la etapa de distribución. Entonces hacemos toda esta distribución, de los 128 nos da 64 y 64 millones de pesos, de los 625 millones del activo líquido imaginario social nos da 312 millones 500 mil pesos. Sin embargo, pues aquí tenemos que pasar a hacer la resta del pasivo interno. Entonces restamos esos totales del activo social, del pasivo social y del activo líquido imaginario social. Eso sí no los tocamos, solamente activo social y pasivo social. Restamos los 64 millones de pesos correspondientes al pasivo interno. Entonces, con esta resta obtenemos un gran total. El gran total va a ser de 689 millones de pesos en el activo social, de 64 millones de pesos en el pasivo social y 625 millones del activo líquido imaginario social. Esto lo pasamos a lo que va a ser, pues, otra vez nuestra tabla de distribución y este gran total lo vamos a dividir en dos nuevamente. Entonces, están los 344 millones 500 mil pesos para Valentina, igual para Roberto, 32 millones de pesos para Valentina, igual para Roberto, y 312 millones 500 mil pesos para ambos. Por lo cual pasamos al resumen. Entonces, Valentina aquí tiene derecho a unos gananciales líquidos de 312 millones 500 mil pesos, más 54 millones que son los correspondientes al pasivo interno, que es a su favor. Por lo tanto, tendrás unos gananciales líquidos de 366 millones 500 mil pesos y un pasivo social de 32 millones. Con respecto a Roberto pues tiene un derecho a unos gananciales líquidos de 312 millones 500 mil pesos, más 10 millones correspondientes al pasivo interno a su favor, lo que quiere decir que esto nos va a dar un valor de 322 millones 500 mil pesos y un pasivo social de 32 millones de pesos. Por lo tanto, pasamos a lo que será la etapa de cancelación. Entonces, aquí tenemos nuestras columnas de las secuelas, el auto, el CDT, los lotes, prácticamente los bienes que vamos a liquidar, las imputaciones y pues nuestro total. Entonces, primero pagaremos las imputaciones, que son los 21 millones de pesos correspondientes al activo imaginario social, que pues son en contra de Valentina, y entonces se va a entender que Valentina ya pues gastó ese dinero, que Valentina ya lo obtuvo.
Posterior a esto vamos a pagar lo que son pues, las deudas externas, que serán la hipoteca del banco, la hipoteca que recae sobre el apartamento, que serán 60 millones de pesos, y luego vamos a pagar la prenda que recae sobre la camioneta, que son 4 millones de pesos. Posterior a esto vamos a hacer el pago o hacer la cancelación de lo que son los bienes inmuebles. Por lo tanto, entonces vamos a ir por el lote. Cada una de estas cosas decidí dividirlas como en partes iguales, siempre y cuando claramente haya un mutuo acuerdo. Entonces, Valentina y Roberto van a tener 100 millones y 100 millones de lo que corresponde al lote. Con respecto al apartamento, que también es un bien mueble, recordemos que de estos 200 millones de pesos del total del apartamento, se descuentan los 60 que ya pagamos hacia el banco por la hipoteca. Por lo tanto, nos vamos a tener que distribuir, son 140 millones de pesos entre Valentina y Roberto. Por lo tanto, Valentina quedará con 70 millones, Roberto quedará con 70 millones. Con respecto a lo que sería el otro lote, porque hay dos lotes, el lote pequeño que pues tenía como fin hacer un parqueadero. Este lote de 30 millones de pesos también los dividimos en dos, 15 para cada uno, y creo que ahí ya acabaríamos con lo que sería pues los bienes inmuebles. Con respecto a esto ya podríamos seguir con lo que serían los bienes muebles. Vámonos por el lado de la camioneta, que la camioneta tiene un valor de 10 millones de pesos. Sin embargo, no podemos distribuir estos 10 millones porque ya hicimos un pago de 4 millones de pesos para la prenda del banco. Por lo tanto, nos vamos a tener que distribuir, son 6 millones entre Valentina y Roberto. Valentina tendrá 3 millones y Roberto tendrá 3 millones. Con respecto al rubí, también decidí dividirlo en partes iguales, 3 millones para cada uno, ya que pues el rubí tiene un valor de 6 millones, igual con la esmeralda tiene un valor de 10 millones, lo distribuí de manera equitativa, 5 millones para cada uno. El CDT también decidí distribuirlo de manera equitativa, 11 millones para cada uno. Y para desempatar de esta manera, lo que hice fue utilizar el dinero de la cuenta. Coloqué 111.500.000 pesos a favor de Valentina para pues lograr emparejar el total, y 88.5 millones para lograr emparejar el total de Roberto. Entonces, aquí ya los totales de todo nos da 753 millones de pesos. Y eso sería.